amigos, atrás hemos dejado 2 meses, uno muy movido, el tigre de metal, y otro que ha resultado una especie de oasis, o un poco de descanso, un poco de pausa a las energías negativas bajo la liebre de metal. Que bueno, tampoco es que nos libre bastante de las paranoias y las preocupaciones, pues bueno, mientras empieza a escalar el año del caballo, todos empezamos a sentir un poco cómo el interior puede empezar a desbalancearse, cómo preocupaciones espontáneas se comienzan a surgir. Y bueno, ya sabemos que bajo el ala de este caballo las emociones se pueden poner muy intensas de un momento a otro y creo que algunos ya empezaron a vivir este fenómeno. El caso es que ahora, del 5 de abril al 5 de mayo, tenemos al dragón de agua. El dragón de agua se le conoce como dragón de lluvia. Esto es, como saben, bueno, el horóscopo de abril y simboliza el dragón chino y también las lluvias que alimentan las cosechas. La energía del dragón es como inacible. Este dragón de agua, además que se supone que vive en el fondo del océano, es un visionario, es creativo, pero sus secretos son tan profundos como el mar. Entonces, esto a nivel mundial, ¿cómo se traduce? Pues bueno, abril es un mes en donde cuestiones económicas se pueden mover muy fuerte. ¿A qué me refiero? Este dragón de agua actúa justamente sobre el dinero, sobre los bienes materiales. Entonces ahí es donde vamos a ver algunos movimientos y ya sabemos que el dragón es un signo que le inyecta como mucha vitalidad al caballo. Entonces vamos a sentir cómo sube también la energía del caballo al mismo tiempo. Este dragón es descarado, es como, puede llegar a ser muy agresivo si se siente atacado. No es una criatura, digamos, que se deje manipular ni llevar con, digamos, por tendencias. Entonces, también vamos a ver, como ustedes saben, cuando entra el horóscopo, el signo en el cielo, nos volvemos todos un poquito ese signo. Entonces, sí, justamente este dragón puede ser bastante controlador y si algo se le sale del guacal, como decimos aquí en México, pues es decir, algo se le sale de la caja, pues puede ponerse muy firme y muy estricto para regresar sus intereses a la caja. Entonces, justo esto va a ser un poco esa tendencia mundial en abril, una energía donde sí va a subir todo el tema de la guerra, todo el tema de las agresividades, otra vez vamos a tener otro punto álgido, aunque bajo la liebre a lo mejor pudo diluirse un poco esta sensación, pero como digo, no es un año tranquilo para nadie, ni lo va a ser, ni siquiera irá mejorando. Yo quisiera decirles que sí es, pero pues no es así. Y bueno, con la entrada del dragón también vamos a ver, muy notable el tema del viento, que ya lo hemos empezado a ver en algunos lugares del mundo. Es algo que se me olvidó mencionar en el horóscopo del año. Por cierto, los que no han visto el horóscopo del año lo pueden ver. Hay un horóscopo general, pueden verlo aquí en el canal, para que sepan un poco cómo es la tendencia a nivel mundial este año. Y bueno, cada 2 meses publico estos horóscopos mensuales por parejas, es decir, el yin y el yang de cada elemento. Ahorita estamos entrando en este elemento agua, con el dragón de agua y la serpiente de agua en mayo. Entonces, bueno, por eso siempre publico como de 2 en 2. Pero el caso es que este dragón justamente, va a hacer que sople más el viento también. Ya lo estamos viendo un poco con el caballo. Esto se me olvidó, como les decía, mencionarlo en el horóscopo del año, que sí, el viento puede ser un elemento muy activado también este año. Y bueno, ahorita, pues, en abril esto va a ser más notable. Posiblemente baje un poco en mayo y lo veremos resurgir otra vez en junio. Pero el clima mundial, el clima político, pues sí, va a estar muy, 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 muy enardecido en este abril. Entonces, pues bueno, todos los que somos muy sensibles a este tipo de situaciones, pues estemos un poco preparados porque realmente sí vamos a estar viendo cosas que nos tiran la quijada, así como ha sido este año desde el día 1 y esto no va a cambiar. Luego enseguida el 6 de mayo, del 6 de mayo al 6 de junio, les recuerdo, pues eso, los meses chinos tienen un poco, unos días de desfase, porque precisamente se basan en calendarios lunares, entonces generalmente están acomodados así. Entonces, la serpiente de agua entre el 6 de mayo y termina el 6 de junio, y la serpiente de agua se le conoce como en serpiente en la hierba, y bueno, tampoco es que sea un signo mejor que el dragón,
para nada, es una serpiente que parece siempre como muy tranquila, ¿no? Pero realmente es una serpiente muy calculadora y controladora, implacable ante la rebeldía. Es una serpiente que también le gusta que hagan las cosas a su manera o no hay manera. Entonces, puede ser, sí, discreta, inflexible, diplomática de alguna manera, pero desconfiada como nadie. Entonces, bajo su influencia, todos vamos a andar como muy sensibles, muy desconfiados de otros. Es posible que en mayo se rompan muchas amistades por esta influencia de esta serpiente. Y entonces es un mes para, pues, bueno, mantenernos como ayuverdizados, como digo yo, en en energía tranquila, porque, bueno, también ese lado tiene la serpiente, este lado, como espiritual. Entonces, bueno, por ahí nos conviene relajarnos un poquito, porque sí va a andar los ánimos muy subidos. Y esta serpiente en la hierba, es como de esas serpientes que brincan de repente de la nada y te sorprenden. Y bueno, mezclado con el caballo, cómo no, vamos a seguir viendo sorpresas como las que ya hemos estado viendo, cosas espeluznantes, nada es tranquilo este año, señoras y señores. Y entonces en mayo vamos a sentir también mucho como esta tensión en el aire. Se va a sentir como una tensión latente, que casi podemos cortar con un cuchillo, y eso va a ser muy, muy notable en mayo, por lo mismo de la serpiente en la hierba. En abril es un poquito más, escondido, es, pues, más frontal, ¿no? Más obvio todo lo que sucede. Estamos viendo por todos lados cómo van a surgir así conflictos por todos lados, batallas sin fin en abril. Y, mientras en mayo parece que todo se va a tranquilizar, pero sabemos que hay algo en el aire y nadie puede sentirse relajado ese mes, pues bueno, así va a ser un poco. Ahora, las lunas llenas, la del dragón es hasta el 1 de mayo, o sea, aquí en abril, solamente a principios de abril tenemos todavía la luna de esta liebrecilla que se está yendo, que era la liebre de metal. Y ahorita vamos a empezar a sentir, o sea, ahorita a principios de este mes, de lo que viene siendo abril, venimos sintiendo esta energía del metal todavía muy fuerte, que es la de la liebre de metal que se está yendo. Les recuerdo que en torno a las lunas llenas es cuando más se siente la influencia de los elementos que van entrando. Entonces sí, ahorita, pues bueno, empieza el mes del dragón, muy mezclado con esta energía del metal todavía de la liebre, pero conforme se vaya alejando esta luna llena, vamos a empezar a sentir más este efecto dragón que les estoy diciendo, que también para la gente que es muy emprendedora puede ser muy buen mes abril, porque justamente es también un cazador de oportunidades este dragoncito de agua. Bueno, el caso es que cuando está la luna llena se sienten más fuertes los elementos y como ven, ahora estamos en el elemento Yang, Ren en abril, ¿no? Que se llama Ren, así el agua Yang, y el agua Yin, que se llama Gi en mayo. Entonces, la luna llena de Ren, el agua Yang, es el 1 de mayo, y la luna llena de la serpiente es el 30 de mayo. O sea, tenemos 2 lunas llenas en mayo, el primero y el 30, el primer día y el último día. Hasta parecen como 2 sellos astrales que van a estar ahí puestos. Quién sabe qué, ahora sí que con qué nos están condenando, pero como les digo, va a ser un mes, sobre todo muy tenso, mayo. Entonces, bueno, en torno a estas lunas llenas, si tu elemento no es compatible con el mes, pues bueno, hay que tomar un poquito más de cuidado, un poquito más de respiraciones para relajarse y no ponerse tan tenso, o no tener esta influencia tan negativa que podría surgir por estos elementos. Y les recuerdo que si no saben su signo, no saben su elemento, vayan a la página web, ahí viene un formulario, si lo ven en el celular está como hasta hacia abajo donde pueden meter sus fechas, o si lo ven en la computadora del lado derecho, ahí van a ver el formulario donde pueden meter su fecha de nacimiento y ahí les va a decir qué signo y qué elementos son, y sobre todo si nacieron en enero o en febrero, porque ahí es donde cambian los signos chinos. Entonces, a lo mejor naciste en 1970 en enero y tú andas creyendo que eres perro y no, a lo mejor perteneces a un gallo de tierra que es del 69, porque justo cambian en enero o en febrero. Bueno, chequen eso y entonces sí, chequen. Ahorita los elementos que la tienen bien son la gente de metal, es decir, la gente que nació en años terminados en 0 o en 1, la gente de madera, que es la gente que nació en años acabados en 4 o en 5,
Estos 2 elementos son los beneficiados con el agua, porque el metal detiene el agua y el agua hace crecer a la madera. Entonces, la gente que nació en estos años, independientemente de su signo, pueden tener un poquito más de ayuda extra en torno a las lunas llenas. Entonces, la gente de metal puede utilizar el color blanco para potencializar esta suerte y también pueden utilizar el color verde. Bueno, la gente de madera, la gente que nació en años sacados en 4 y 5, pueden utilizar el color verde. Los colores para la gente de metal es el blanco y el negro, y para la gente de madera puede ser el verde y el negro juntos. Pues bueno, son la combinación de colores que le traen más suerte todavía a estos 2 elementos. Las personas que nacieron en años terminados en 6 o en 7, es decir, las personas de fuego, pues entran en un ciclo un poco más negativo en torno a las lunas llenas. En torno a las lunas llenas deben de tener cuidado, pues, de no tener más conflictos, más problemas, de, pues, hacer las cosas mal, porque, bueno, la energía se les va a revolver mucho con el agua. Esta luna llena del 1 de mayo y la luna llena del 30 de mayo. Entonces, pongan mucho ojo en alrededor de estas fechas. Como 5 días antes y después de la luna llena es cuando más cuidado deben de tener. Las personas de tierra, las personas que nacieron en años acabados en 8 y en 9, porque la tierra se chupa el agua. Entonces, la gente de tierra puede sentirse también un poco bajoneada de energía, un poco, puede tener inclusive problemas de salud en torno a las lunas llenas. Entonces, bueno, hay que subir las defensas, hay que estar tranquilo y, bueno, a evitar conflictos, porque también pueden estar con tendencia a esto, a que se les desgaste la energía por los conflictos y cosas de estas. Y la gente de fuego puede utilizar el color verde para minorar los efectos negativos, mientras la gente de tierra, los que nacieron en años sacados en 8 y en 9, pueden usar el color blanco para minorar los efectos negativos. Y esto las puede hacer como el mes mucho más equilibrado. Aquellas personas que nacieron en años terminados en 2 en 3, bueno, que son el mismo elemento agua de estos 2 meses, pues van a andar un poquito sensibles. O sea, la sensibilidad se les va a subir, van a andar irritables, van a andar como cuerditas de violín de mírame, no me toques, y esto, pues bueno, puede afectar sus relaciones personales. Entonces, en torno a las lunas llenas, pongan cuidado, sepan que hay este efecto. Si hay algo que no esté funcionando bien, mejórale, tómense un poco de distancia antes de, pues, tener algún berrinche, algún despliegue de emociones desbordadas que, pues, en un momento dado les va a afectar en vez de ayudar. Entonces, tomen nota, personas de agua. Sin embargo, lejos de las lunas llenas, es posible que, pues, fluyan muy bien estos 2 meses. O sea, como que las cosas se les desatoren también como por arte de magia, solamente fluyan. Y bueno, también les recuerdo que si se quieren hacer su carta astral china, pueden escribirme a un WhatsApp, por aquí se los pongo en la pantalla. La carta astral siempre es interesante conocerla porque, pues, podemos ser de un signo, ¿no? Pero todos tenemos 4 signos, uno por el año, otro por el mes, otro por el día y por la hora. Y a lo mejor somos un híbrido, es decir, a lo mejor somos tigre doble perro, o un caballo doble serpiente, o una rata doble gallo. O sea, va a haber como combinaciones de repente medio extrañas. Y nuestra suerte, pues obviamente se va a influir por esto. Si eres un híbrido, pues vas a tener que ver los 2 signos, porque los 2 signos te van a influir por igual. Es decir, si tienes repetido un signo que no es tuyo. Entonces, por este tipo de cosas nos puede ayudar mucho a tener la carta astral, y también porque cada uno de estos signos que les menciono, mes, año, día y hora, tienen 2 elementos cada uno. Entonces, de repente, a lo mejor tú naciste en un año de rata de agua, pero a lo mejor en tu carta tienes un montón de fuegos. Entonces, realmente el elemento que te va a influir más es el fuego. Entonces, estos son pequeños detalles que, pues, de repente, pues, si una persona en cada 50 o cada 100 puede tener esta variación. Y, pues, sí es importante saberlo, porque si no, luego, pues, no les cuadran los horóscopos, ¿verdad? Y también les recuerdo que si no han visto los horóscopos del año, pueden verlos, entran a mi página www.granpicorosco.com, que ahorita aquí se los voy a poner. Y ahí, con un pequeño donativo, pueden activar los horóscopos del año si no lo han visto, para que, bueno, todavía aprovechen y sepan cuáles son sus fortalezas y cuáles no son sus fortalezas, sino sus debilidades este año, y qué es lo que tienen que hacer para salir mejor parados. Entonces, bueno, ahí pueden ver con un donativo su signo, y además todos los demás se les activa
con el mismo donativo. Y además yo se los agradezco muchísimo. Bueno, y ahora vamos a empezar con los signos y como les recuerdo siempre pueden buscar aquí abajo del video en qué minuto está su signo si no quieren escuchar todos. Y bueno, así los escuchan más rápido y también les recomiendo escuchar el cierre al final de todos los horóscopos porque siempre, si algo se me olvidó mencionar en la introducción, pues bueno, ahí se los ahí se los menciono. Entonces vamos a empezar ahora vamos a empezar al revés. Ahora me voy a echar los signos al revés. Vamos a empezar con el chancho. Los chanchitos están entrando en una racha primero muy buena con el dragón. El dragón siempre les trae suerte. Es un mes donde pueden aprovechar para sacar adelante muchas cosas, trabajos, cosas profesionales, cuestiones de amistad, de relaciones. Es un mes que generalmente les fluye muy bien. Sin embargo, mayo viene siendo su mes contrario. Entonces, aprovechen lo que viene siendo abril para afianzar lo más que puedan, ¿no? Y a lo mejor en mayo, pues vivir un poquito la vaca flaca, a lo mejor un poquito el atorón, un poquito los problemas que no se esperaban, un poquito los giros de suerte. Entonces, pues bueno, un poco es como así está el plan astral, digamos, para los chanchitos en lo que viene siendo abril y mayo. Los chanchitos del 71 y 1995 pues la tienen mejor porque sus elementos son metal y madera. Entonces estos dos chanchitos en torno a las lunas llenas pueden encontrar también una especie de oasis o de espacio para impulsar sus cosas. Y bueno, y las dos lunas llenas, como mencionaba al principio de este capítulo, pues caen en mayo, una el 1 de mayo y la otra el 30 de mayo. Entonces, bueno, en torno a estas fechas, 4 o 5 días antes y después de las lunas llenas, van a andar más empoderados. Sin embargo, por ejemplo, los chanchitos del 59 o del 47 o del 2007 que tienen tierra y fuego respectivamente, pueden andar más vulnerable en torno a las lunas llenas e inclusive y sobre todo en mayo, tener algunos problemas de salud si son los de tierra o problemas de cualquier tipo, ¿no? Sorpresas que no se esperaban a finales de mayo también. Entonces hay que tener cuidado en torno a las lunas llenas, mantener la antena levantada y pues no hacer cosas arriesgadas, sobre todo en mayo, chanchos, porque como es un mes contrario, pues bueno, la energía se les puede poner un poquito en contra. Pues ahora sí que si no saben mantenerse tranquilitos, también tomen un poco su distancia porque pueden tronar algunas amistades que, bueno, ya les está fluyendo bien y de repente pues puede haber estos giros de suerte con la serpiente en la hierba, que así se llama esta serpiente de agua que entra en mayo. Entonces, los chanchitos del 83, por ejemplo, pueden tenerla un poco dual, sobre todo en torno a las lunas llenas, hay mucha agua, pueden andar sensibles. Entonces, bueno, cuando se acerquen estas lunas llenas, respiren hondo, chanchitos, sobre todo pues en mayo, porque pues, las cosas se pueden poner como muy, muy emotivas, muy movidas y pueden ustedes perder la paciencia muy pronto. Muchos chanchos ya empezaron a ver que justamente esta suerte del caballo comienza a voltearle las cosas de cabeza un poco. Ya vieron por dónde vienen las pruebas. Ustedes manténganse tranquilos, no respondan a esta agresividad, a estos conflictos, no se desenfoquen de las cosas importantes. Eso es lo mejor que pueden hacer en un año como este. Entonces, bueno, chanchitos, sigan encontrando sus amistades, sus momentos de relajación para recargar energías y a poner atención en donde se tiene que poner. Luego tenemos a los perros. Los perros, pues bueno, en abril tienen su mes contrario. Sabemos que los meses contrarios son momentos en donde se les puede voltear la suerte, en donde pueden tener algunos imprevistos, en donde puede haber problemas de salud, pérdidas, etcétera. Entonces, hay que poner mucha atención en lo que viene siendo abril, sobre todo si son perritos del 58, del 46 o 2006, que son los perros de tierra y de fuego respectivamente. Porque pues en torno a las lunas llenas del 1 de mayo y 30 de mayo van a andar especialmente vulnerables. Por ejemplo, aquí tenemos un perro muy notable dentro de estas fechas de 1946, como es Donald Trump. Entonces, pues Donald Trump, a lo mejor pues se lleva algún sustito de salud este mes, ¿verdad? Y sobre todo hacia a principios de mayo puede ser más, porque todavía sigue siendo el mes del dragón y además el elemento en contra, no sé. Podría haber una sorpresilla de este tipo o algún revés de que alguien se le voltee de los que cree que son sus aliados.
porque sí, los perros se tienen que andar con mucho tiento estos 2 meses, especialmente en abril. Pero tampoco mayo está fácil, ¿eh? Abril, porque es el mes contrario, solamente aquellos perritos del 70 y 94 que tienen el elemento a favor, es decir, metal y madera, pues bueno, pueden tomar un poco de impulso en torno a las lunas llenas y que las cosas les fluyan mejor. Pero los demás perritos, incluido el del 82, que es el perro de agua, justo en torno a las lunas llenas pueden llegarse a sentir muy vulnerables, muy irritables. Pues eso, inclusive pueden surgir estos problemas de salud que yo menciono. Entonces hay que llevarla con cuidado, porque sí, se les puede poner muy movidos. Y lo que viene siendo mayo, la serpiente le encanta asustar al perro, le encanta soltarle mordidas. Y esta serpiente que está escondida en la hierba, ¿no? Si el perro va pasando por ahí muy campante sin fijarse dónde está pisando, esta serpiente le puede soltar una mordida. ¿En qué se traduce? Pues en que los perros a lo mejor reciban noticias de que algo no está yendo bien, algo que esperaban que estaba yendo bien y no está yendo bien. No sé, que alguien los ataque muy frontalmente, que alguien les saque, pues eso, alguna sorpresa que no sea muy agradable. Deben cuidar también, pues, cuestiones de seguridad, de salud, de integridad, ¿no? En el trabajo pongan atención, sobre todo en mayo. Bueno, en abril puede ser una racha medio rara, profesionalmente hablando, pero en mayo pueden estar propensos a cometer errores. Pues también pongan atención y si no se sienten muy lúcidos, pues pidan consejo ahora sí que sus consejeros favoritos para que no vayan a resbalarse, ¿ok? Perrillos, ya saben que este año del caballo al final puede ser un buen año, pero tienen que vivir pruebas difíciles. Y si no han visto el horóscopo del año, véanlo con un pequeño donativo. Se activa en mi página o aquí, no, sí, en mi página. Tienen que entrar por mi página para ver el horóscopo del año. Con un pequeño donativo se les activa y entonces ya pueden tener acceso a estos horóscopos. No nada más al suyo, sino a todos. Bueno, los gallitos están empezando a meterle turbo a este año. Ya saben que los gallitos, una de las misiones de este año es no desbordarse, pero algunos ya están llenos de trabajo, otros llenos de contrariedades y de situaciones que no se aclaran. Pues bueno, es momento de poner manos a la obra y aprovechar la buena racha que les da este dragón, porque sí, están saliendo de su mes contrario, la liebre, y en este mes de marzo se pudieron haber sentido especialmente confundidos. Pues bueno, ahora con la entrada del mes del dragón, pues viene un poco la luz, vienen un poco muchas cosas que están esperando ustedes que se solucionen. Casualmente, bueno, se pueden empezar a solucionar espontáneamente en lo que viene siendo abril, sobre todo si son gallitos del 81, de 1945 o 2005, pues tienen los elementos a favor, metal y madera respectivamente. Entonces, bueno, estos gallos en torno a la luna llena del 1 de mayo y 30 de mayo, pónganse las pilas porque ahí pueden estar las respuestas que están esperando. Sin embargo, los gallitos del 69, del 57 o 2017, como tienen el elemento en contra, lo que viene siendo a principios de mayo y a finales de mayo, pueden llegar a sentirse especialmente agotados, especialmente estresados, especialmente confundidos. Entonces, si realmente temen que cometan algún error importante, pidan consejo ahora sí que a sus consejeros favoritos. No se duerman un poco en el laurel, así que no se tiren a morir en ese punto, porque sí, sobre todo lo que viene siendo mayo, pueden llegar a sentirlo un poquito más cargado. Abril en general puede ser mucho más suelto para ustedes, y si van haciendo las cosas bien, si han ido siguiendo esos retos que tenían que hacer en este año del caballito, pues bueno, las cosas se les van a empezar a acomodar bastante rápido y bien, pero es cuestión de que ustedes metan un poquito este esfuerzo. Si son gallitos del 93, pues bueno, pueden andar muy sensibles en torno a las lunas llenas. Entonces, pues tomen nota de esto y sean conscientes para que no se vayan a desbordar emocionalmente y, bueno, echen a perder algunas cosas, algunas relaciones, inclusive a lo mejor relaciones de trabajo, porque sí van a andar bastante sensibles. Los otros gallitos del 81, 45 y 2005, pues bueno, van a andar bastante más lúcidos, sobre todo, como digo, en torno a las lunas llenas, y aprovechen muchísimo lo que viene siendo abril para pues esto, a esclarecer muchas cosas. Sin embargo, también, como digo, mayo es un buen mes para los gallos porque es la serpiente, ustedes vibran con esta energía también, la serpiente es compañera del gallo, ¿no? Junto con el búfalo. Entonces pueden como fluir, se les va a ir muy rápido, de hecho, mayo. Entonces,
Aprovechen lo rápido que se les va a ir, pero para avanzar en todo aquello que tengan atrasado. Si necesitan arreglar problemas personales con alguien, pues bueno, es buen momento para hacerlo en estos 2 meses, abril o mayo. Son buenos meses para reactivar pues, relaciones, reactivar amistades, y por qué no, también para conseguir un dinerito extra o unos golpecitos de suerte extras. Entonces, pues bueno, echarle ganas, gallitos, son 2 buenos meses. A lo mejor también pueden encontrar el amor, ¿por qué no? Sobre todo con la inspiración de este mes de abril o pues también en mayo. No sé, son 2 buenos meses. Aprovechen los gallitos para empezar a despejar estas alas y que el vuelo sea más ligero en este año. Bueno, y ahora vamos con los monos. Los monos, como saben, pues también tienen un año con retos importantes. Sin embargo, en estos 2 meses, abril y mayo, pues no van a encontrar como las pruebas más difíciles. Al contrario, se les van a ir como muy pronto. Son 2 meses muy buenos. En abril pueden impulsar cuestiones profesionales de manera importante. Pueden dar como esos grandes pasos y es posible que la suerte les responda muy bien, sobre todo si nacieron en 1944, 2004 o 1980, pues tienen el elemento a favor, sobre todo en torno al 1 de mayo y el 30 de mayo. Y aquellos monos que son, por ejemplo, de 1992, que son los monos de agua, al contrario, en torno a las lunas llenas, pueden andar un poquito más sensibles. Entonces, mientras pueden avanzar súper bien, rápido y fluido en abril, en compañía de así que su compañero el dragón, de repente como que a finales de mes empiezan a volver a sentir como contrariados, como sensibles, y esto va también para los monos del 68, del 56 o 2016. Pueden surgir algunos problemitas por ahí en el entorno que los tienen un poco preocupados, pero bueno, relájense porque también si se relajan un poquito puede que la suerte comience a acompañarlos con más marcado, pues, porque realmente son 2 meses muy buenos. En mayo van a andar muy pensativos los monos, como reestructurando muchas cosas, como planeando muchas cosas que vienen. Pues bueno, es buen mes para hacerlo, aunque el mundo andará obviamente revuelto y ustedes serán sensibles a esta energía que comentaba en un principio en la descripción general, ¿no? De que puede andar como cargado el ambiente y ustedes van a ser como muy sensibles a esta sensación. Sin embargo, van a andar como muy meditabundos, muy mentales y la verdad es buen momento para hacerlo porque tienen que empezar a trazar nuevas metas, nuevos proyectos, nuevas cosas que ya arrancarán con toda la enjundia hasta junio. Entonces, bueno, es momento de empezar a prepararse bien para que cuando caigan en estos momentos de mucho movimiento, de muchas decisiones importantes, se sientan lúcidos y estén bien. Aprovechen para cobrar aquello que no les han pagado, aprovechen para poner en orden papeles legales, aprovechen pues eso para afianzar sus equipos. Bueno, son 2 meses que pueden ser muy aprovechables para los monos. Monos, aprovechenlos. Amor, romance, parejas, todo eso puede estar bien aspectado también, pero desgraciadamente recuerden que en el año del caballo todo puede girar de suerte inesperadamente. Entonces no se ilusionen demasiado y más bien pongan toda su energía en las cosas importantes, es decir, las cosas que ahora mismo les den sustento y seguridad. Y bueno, ahora vamos con las cabritas. Las cabritas están empezando a sentir esta adrenalina del año del caballo. Es como si hubieran arrancado en el arrancadero junto con el caballo y sienten como el ambiente, algunas cosas empiezan a acelerar, como algunas cosas empiezan a tomar como vida propia y tienen que estar muy listas las cabritas para ahora sí que agarrar el toro por los cuernos o a su misma cabra por los cuernos para poder aprovechar la mayor parte de estas oportunidades. Sin embargo, abril es un mes bastante chocantón para las cabras. Es un mes donde pueden llegarse a sentir muy confundidas, en donde a lo mejor muchas cosas que ustedes esperaban que funcionaran de una manera van a empezar a funcionar de otras, en donde puedan encontrar motivos de enojo, de pleito, de conflicto. Entonces, si no se han llevado como un poco leve el camino en este arranque tan intempestivo, pues sí, estos pleitos, estas situaciones pueden salirse un poco de control. Las cabritas tienen que aprender a comunicarse muy bien en estos ciclos que no son tan positivos. Y si no han visto el horóscopo del año, se los recomiendo muchísimo que lo vean para que sepan un poco más cómo van sus metas.
Si son cabras del 79 o del 67, en este periodo sí pueden llegar a sentir un poco de giros de suerte y no para bien, porque precisamente tienen el elemento en contra. Inclusive al torno de las lunas llenas, el 1 de mayo y 30 de mayo, pueden llegarse a sentir como bajoneadas de energía, como confundidas, como de muy mal humor. Y entonces ahí, pues ahora sí que témplense un poco, cabras, porque no les conviene hacerse enemigos este año. Esto también va para las cabritas del 43 y 2003. Sin embargo, las cabras del 91 o 2015 o 1955, pues tienen un poquito de más de suerte a favor en torno a las lunas llenas, como que se van a sentir más acompañadas de la suerte, más lúcidas. Entonces tienen asuntos que se les empiecen a enredar, sobre todo en abril, que se les empiezan a poner raras y no se desatoren como ustedes quisieran. Aguanten a las lunas llenas, cabritas del 91, 2015, y en torno a estas lunas llenas van a ver que las cosas van a como que a solucionarse por sí solas, muchas de ellas. Si son cabritas de 2003, del 43, 79 y 67, al contrario, no esperen a estas lunas llenas porque se les van a complicar más las cosas. Sin embargo, en mayo las cosas les fluyen mucho mejor a las cabritas. Mientras todo mundo se siente tenso con el ambiente de la serpiente, las cabritas se sienten como pez en el agua. De repente esas preguntas que no tenían respuestas las tienen. De repente ya no andan tan amargados ni tan gruñones. Se vuelven otra vez amigables, otra vez les sale como la buena onda y otra vez con ello viene el apoyo del caballo en el cielo, en su año y bueno, y de la gente que lo rodea. Entonces, cabritas, no arruinen ese periodo de mayo que puede ser muy bueno, haciendo demasiados corajes o pelando demasiado los dientes en abril porque las cosas pues pueden complicárseles un poco. Eso sí, cabritas, con tantas cosas sucediendo, pongan atención, no vaya a ser que por ahí ahora sí que escondida en la hierba, como esta serpiente de mayo, de repente surja algún enemigo, alguien con quien no esperaban, aunque ustedes terminen bien parados, pero no estarán libres de este tipo de sorpresas. O sea que pongan atención, cabritas, vean venir las cosas 2 pasos adelante y témplense porque esta es la actitud recomendada. Los caballitos, bueno, ya empezaron a sentir un poco de qué va este año. Muchos de ellos andan súper atareados, no han parado, van ahora sí que encarrerados en lo suyo. Todo va muy bien y sobre todo en abril es cuando más empoderados se pueden llegar a sentir los caballitos. Ya me comí al mundo, yo puedo todo muy, muy bien. Sin embargo, en mayo empiezan a surgir los primeros giros de suerte del año en estos años propios que siempre son una prueba muy dura de superar, a veces monserga, pero justamente en mayo pueden empezar a surgir conflictos mucho más tangibles. Entonces, los caballos que ya están encarrerados, que van ahora sí que como si tuvieran un cohete amarrado en la cola, pues bueno, bajen un poco el ritmo y analicen muy bien qué están haciendo, cómo lo están haciendo y dense un pequeño espacio para el descanso si es necesario, porque van a empezar a pasar muchas cosas al mismo tiempo, como ya empezaron, pero pues bueno, con la mente, digamos, más confundida en mayo, pues no van a poder solucionar tantas cosas. Entonces, todo este empoderamiento que sienten en abril, aprovéchenlo también para ver por ustedes mismos, para poner en orden cosas personales, papeles legales, cuestiones pues, médicas, cuestiones que también son importantes para su vida, no nada más es el puro trabajo. Sobre todo si son caballitos del 78 y 66. En torno a las lunas llenas del 1 de mayo y el 30 de mayo, pongan más atención, porque sí también es posible, ya cayendo en mayo, y sobre todo el 30 de mayo, que puedan a lo mejor experimentar algunos pequeños problemas de salud, algunos pequeños accidentes o giros de suerte que no van a ser muy convenientes y las pruebas se pueden empezar a poner muy serias para ustedes. Entonces sí, bajen un poco el ritmo de la carrera para que al menos sepan dónde están pisando y sobre todo en mayo, donde en esa hierba de este llano está escondida la serpiente entre la hierba, así se llama esta serpiente, como estaba diciendo yo en la introducción. Entonces no vaya a ser que vayan a pisar la liebre, digo, a la serpiente sin darse cuenta y aquí venga la primera mordida del año. Los caballos de 1990, 2014 y 54 la tienen mucho más fluida. Entonces, en torno a las lunas llenas, justamente pueden inclusive cargarse más de energía, sobre todo en la luna llena del dragón, que es la del 1 de mayo.
se pueden llegar a sentir muy empoderados, muy cargados, muy lúcidos. Está perfecto, como digo, aprovechen esta racha para poner cosas en orden. Pero si son caballitos del 2002, del 42, del 78 o 66, en torno a las lunas llenas, el efecto va a ser todo lo contrario y deben de poner mucha atención porque también pueden llegar a cometer errores que les cuesten muy caros durante el año. Si no han visto el horóscopo del año, véanlo en mi página, ya les puse ahí al principio. Para los caballos es gratis este año, bueno, su horóscopo personal, si quieren ver los otros sí tendrán que hacer un pequeño donativo, pero bueno, así me apoyan. Pero sí, caballos, pongan mucha atención ahorita en cómo van haciendo las cosas. Yo sé que se pueden sentir ahorita como empoderados, cargados, pero las sorpresas, como digo, pueden empezar a surgir en mayo. Entonces, a poner atención. Porque también el efecto de las lunas llenas, en el caso de los caballos que no tienen el elemento muy a favor, puede ser que se sientan muy irritables, muy explosivos y que no se estén comunicando de la manera correcta y esto pues empiece a erosionar o afectar sus relaciones personales. Ojo con eso. Bueno, y las serpientes van avanzando en este año con la ilusión de que pueden tener el control de algunas cosas, pero van viendo que no, que todo puede tener estos giros de suerte del caballo. Ustedes más que nadie les recomiendo leer el horóscopo del año, ya saben, en mi página con un donativo se les activa. Pero si por ejemplo son serpientes de 1989, 77, 1953 o 2013, una vez que entre mayo, que es el mes propio, pues las cosas van a empezar otra vez a ponérseles patas arriba. En lo que viene siendo abril, las serpientes se van a sentir como más cómodas, todavía no viene ningún problema serio, todo va fluyendo bien. Sin embargo, algunos pequeños asomos de algunos problemas podrían empezar a visualizarse como a finales de mes. Es decir, ya en torno a estas lunas llenas del 1 de mayo y del 30 de mayo. Sin embargo, aquellas serpientes que son del 2001 o de 1941 o del 65, en torno a estas lunas llenas, de hecho, se van a sentir un poco más lúcidas y inclusive pueden aprovechar esas 2 temporadas para dar pasos importantes, para atreverse a dar esos pasos y resolver problemas de una vez por todas. Pero las otras serpientes sí deben de tener cuidado, sobre todo, como digo, en torno a las lunas llenas. Pueden andar, por ejemplo, las serpientes de 1953 o 2013 van a andar un poco sensibles, pueden inclusive tener tendencia un poco a la depresión, sobre todo entrando mayo, se pueden llegar a sentir como muy solos o pueden andar como irritables también. Tengan cuidado de a quién le cuentan las cosas, tengan cuidado también en no saberse comunicar bien porque los problemas podrían tomar dimensiones insospechadas, o sea, pueden surgir conflictos importantes. Entonces pongan atención, serpientes, en cómo se están comunicando. Y como les digo, en mayo la suerte puede ser muy dual porque es el mes de ustedes, es el mes de la serpiente. Entonces las cosas pueden tener como unos giros de suerte así como muy espeluznantes. Y bueno, pues en ese punto tomen las cosas con calma, respiren, si no sienten que puedan tomar una decisión asertiva de cualquiera de los problemas que les estén surgiendo, tomen una pausa y no tomen ahora sí que decisiones demasiado impulsivas porque sí, las cosas pueden empezar a empeorar. Sí, es verdad, las serpientes van a empezar a ver, sobre todo en su mes, en esta serpiente en la hierba, de repente cómo surgen algunas enemistades por aquí, por allá que ustedes no contaban, algunos problemas con los que ustedes no contaban, entonces van a necesitar echar mano de sus mejores amistades, de sus mejores abogados, de sus mejores aliados. Entonces no los echen a perder con estos ataques de sensibilidad. Y bueno, ahora tenemos a los dragones. Los dragones, primero en su mes propio, en abril, pues tienen una suerte muy dual, subidas, bajadas. Puede ser un mes especialmente movido, en un mes donde deberán a lo mejor tomar decisiones importantes, un mes en donde puedan surgir complicaciones no esperadas, prisas. Entonces pongan en orden la mayor parte de las cosas que puedan antes de ahondarse más en este mes. Acudan a sus consejeros favoritos si se sienten confundidos, sobre todo si son dragones del 88, de 1976, de 1952 o 2012, pues tienen los elementos en contra. Y en torno a las lunas llenas, es decir, el 1 de mayo y el 30 de mayo, pueden llegarse a sentir especialmente confundidos, especialmente irritables, especialmente como agresivos.
Y es así como que el caballo, mientras va avanzando en el cielo, ustedes se van sintiendo como más empoderados, pero pues bueno, hay que saber sacar este poder de la manera correcta, porque bueno, al menos ahorita los dragones del 52, 2012, 1988 y 76 van a andar muy irritables hacia esas lunas llenas y a lo mejor pues en vez de potencializar la suerte, echan a perder algunas cosas. Sin embargo, los dragones del 2000, de 1940 o de 1964 tienen las cosas más a favor en torno a las lunas llenas. Es donde pueden ya sentir que se liberan finalmente de algunas situaciones que los preocupaban, en donde se pueden llegar a sentir más relajados. Mientras en mayo pues ya las cosas les fluye mucho mejor a todos los dragones. Ya como que muchos problemas se solucionan, como que ya no se están preocupando tanto, como que inclusive sienten ganas de relajarse un poquito, pues todo eso está perfecto porque desde ahí van a empezar a tomar un montón de inspiración. Justamente es como el último bachecito del año, ahorita en abril, bueno, último primero, es como un bachecito, pero ya hacia mayo esto se va a empezar a desatorar y ya hacia junio, julio, bueno, ya lo que viene del año, pues bueno, pueden sentir que las cosas les fluyen un poquito mejor. Pero eso sí, pongan atención muy bien, sobre todo en abril, cómo y por qué están haciendo las cosas, a quién le cuentan las cosas y cuiden mucho, mucho a la gente con la que están rodeados. No se pongan groseros, no se pongan irritables, si son de los elementos que no van bien con la luna llena, porque podrían estar pues, echando por la borda amistades y relaciones que les pueden ser de mucha utilidad en un año como este. Las liebrecitas empiezan como con un abril medio extraño, y sobre todo si son liebrecitas del 99 y el 87 o de 1963, pues no es un mes en donde las cosas les fluyan maravillosamente. Algunas situaciones se pueden atorar, inclusive situaciones económicas, situaciones de decisión, cosas que van a caer y luego no caen. Bueno, van a andar como un poquito en esas y también sintiéndose con muchas ganas como de explotar y de empezar a hacer esas renovaciones que tanto pide el año del caballo. Sobre todo, bueno, si son liebrecitas del 51, del 2011 o del 75, en torno a las lunas llenas del 1 de mayo y el 30 de mayo, van a sentirse como con más capacidad de finalmente hacer esos cambios importantes. En cambio, bueno, las liebrecitas del 63, 87 y 99, y especialmente las del 87, pueden andar muy irritables en torno a estas lunas llenas y a lo mejor sí querer hacer cambios, pero de una manera no tan positiva y mandar por el tubo situaciones que, bueno, a lo mejor podrían haberse solucionado o solucionarse de otras maneras. Entonces, buenos amigas liebres, toman esto en consideración si es un año en donde ustedes necesitan hacer cambios, en donde necesitan sentirse renovados, pero hagan bien las cosas para que luego no se tengan que arrepentir. Y sobre todo porque ya en mayo, lejos, digamos, de las contrariedades del mes del dragón, pues ya se sienten mucho más lúcidas y como con mucho más visión hacia el futuro y de lo que quieren hacer, y ya la confusión quedará un poco atrás. Entonces, bueno, aprovechen mayo para poner muchas cosas en orden porque apenas comienza el año y este año puede ser muy movido. Los tigres, bueno, los tigres, si ya vieron el horóscopo del año, saben que les puede esperar muy buen año por delante, pero pues algunos tigres se están preguntando a qué horas empieza la buena racha. Siguen sintiéndose con muchas responsabilidades en los hombros, que siguen sintiendo que a lo mejor algunas cosas no terminan de fluirles como ustedes esperaban. Pero bueno, ahorita lo que viene siendo el mes de abril y de mayo no son precisamente el momento que ustedes esperaban ya para terminar de despegar. No, todavía en abril pueden encontrar algunos problemas, sobre todo personales o que tengan que ver con relaciones, tanto de amistad, familiares como de pareja, en donde pueden surgir algunos problemas. El dragón le gusta poner mucho a prueba la fortaleza del tigre. Entonces, sobre todo si son tigres del 62, del 98 y 86, y sobre todo en torno a la luna llena del 1 de mayo, y bueno, y luego también la del 30 de mayo, pueden andar especialmente irritables y pueden a lo mejor tomar decisiones que no sean las correctas. Van a andar muy revueltos, muy confundidos en abril, sienten que pierden el control de muchas situaciones y no es que esté muy alejado de la realidad. Sin embargo, aquellos tigres del 50, 2010 y 74 pueden tener algunos golpes de suerte, es decir, también más control de las situaciones en torno a las lunas llenas del 1 de mayo y el 30 de mayo.
Y aunque sean 2 meses que son un poco revueltos, un poco imprecisos, un poco turbios, pues bueno, ustedes sí pueden aprovechar las lunas llenas para tener un poco más de golpes de suerte o fluidez, ¿no? O, pues bueno, visiones más asertivas. Entonces, bueno, si son tigres del 2010, de 1950 o 74, aprovechen estas lunas llenas para tomar estas decisiones importantes, porque sí, antes, es verdad, en abril se pueden llegar a sentir muy confundidos, y lo mismo a mediados de mayo, porque donde está mayo está esta serpiente que se esconde en la hierba y de repente se puede echar algún brinco de estos inesperados y sacarle de onda al tigre, y pues bueno, y llevarlo a, pues, a momentos de mucha ansiedad y preocupación y conflicto. Eso en mayo, sobre todo tigres. Sí, abril no va a ser fácil, pero mayo puede ponerse un poco peor. Entonces, y en abril pueden evitarse problemas extras y agarrar una actitud un poquito más pasiva, mejor, porque así ya cuando empiece realmente a brincar las serpientes en la hierba, ustedes pues ya tengan un poquito más de aliados, de control, o no se sientan tan norteados, porque mucha gente puede darle la espalda, ¿no? Si empiezan a sacar como ese lado agresivo que a veces los caracteriza, tigrillos. Entonces sí, es un año en donde ustedes también sienten la necesidad de renovarse. Hay que hacerlo bien, y bueno, si no han visto el horóscopo del año, insisto en que lo vean porque esto les puede ser de mucha utilidad en saber cómo proceder en este año tan movido. Los búfalos, bueno, en lo que viene siendo abril, ya saben que el dragón siempre les gusta también poner a prueba la fuerza del búfalo, su entereza, su dedicación. Entonces, bueno, aquí comienzan algunas pruebas emocionales, anímicas para el búfalo, que bueno, ya empezó el año bastante movido y ha tratado de mantenerse tranquilo, pero justamente ahora en abril sí puede llegar a sentir que pierde un poco el control, sobre todo si son búfalos del 2009, 49 o 1997. Y sobre todo en torno a la luna llena del 1 de mayo. Esto porque pues, el mes de abril este dragón pone a prueba la paciencia, la entereza de estos búfalos, y bueno, pues es posible que ya para finales de mes se sientan bastante saturados y se sientan irritables y puedan llegarse a sentir inclusive un poco deprimidos o vulnerables, y sobre todo si son como búfalos de 1973 y en torno a estas lunas llenas del 1 de mayo y 30 de mayo, porque como son lunas de agua y ustedes son de agua, van a andar muy, muy sensibles. Y vaya que los búfalos de agua pueden ser especialmente sensibles y explotar inesperadamente. Y no es exactamente lo que les recomendaría hacer justamente ahora, porque bueno, en el mes de la serpiente, lo que viene siendo mayo, pues las cosas ya les van a fluir mejor, vuelven a caer oportunidades, vuelven a caer cosas que les van a ayudar a mantenerse a flote nuevamente, y esto pues les va a hacer que recobren un poquito el optimismo. Pero recordemos que para ustedes los búfalos este año es una subida y una bajada 2 por 1. O sea, si no han visto el horóscopo del año, recomiendo muchísimo que lo vean para que sepan un poco con qué herramientas cuentan y puedan transitar este año de la mejor manera posible. Mientras en abril se pueden echar a perder relaciones personales, familiares, de pareja, en mayo pues las cosas se vuelven a armonizar un poco para ustedes. Entonces, bueno, no manden todo por la borda en abril. Espérense un poquito para que se sientan más controlados, más en el centro en lo que viene siendo mayo. Y bueno, las ratitas han empezado muy bien el año del caballo, van sintiéndose como muy lígimos, o sea, como que se están arreglando cosas, pero saben que no pueden confiar completamente en esta energía porque es su año contrario. Y mientras abril les ofrece oportunidades a raudales, muchos puntos y oportunidades para arreglar situaciones que ahora mismo a lo mejor se sienten en el aire, pues bueno, lo que viene siendo mayo, otra vez las cosas pueden volverse a poner un poco turbias. Entonces, si son ratitas del 2008, 48 o 96 o las de 1972, en torno a las lunas llenas del 1 de mayo y del 30 de mayo, pues deben pues estar más tranquilos porque pueden justamente sentirse mucho más irritables, mucho más sensibles, mucho más confundidos y bueno, sintiendo que ya están un poquito hartos de todo. Sin embargo, si son ratitas del 60 o del 84, justamente en torno a las lunas llenas va a ser lo contrario. Van a sentirse un poco más lúcidos, un poco más empoderados, un poco más seguros de sí mismos. Y entonces ahí sí pueden aprovechar para
va a hacer cambios importantes y no de una manera tan conflictiva como podría pasarle a otras ratitas. Empieza a ponerse como intenso el año a nivel emocional, como en un efecto de a lo mejor distinguir personas que uno pensaba que eran aliados y luego al final no eran tan aliados, descubrir pues justamente quién es tu aliado, quién no es tu aliado y de repente a lo mejor optar por una actitud un poco más solitaria. Pues bueno, esto puede ser un efecto, pero recuerden, las ratitas también pueden sacar como su encanto siempre para volverse a abrir camino, y esa es la actitud que les recomiendo, aunque sí, precisamente ya vamos a empezar a sentir un poquito los efectos pues, del año contrario. No necesariamente, como digo, tiene que ser malo, sobre todo ahorita, si tus elementos les acompañan, aprovechen en torno a estas lunas llenas para arreglar problemas. Y si no es compatible su elemento con estas lunas llenas de agua, es decir, son de fuego del 96, del 2008, el 48, 72, respiren hondo, tomen un descanso, no se tomen tan a pecho las cosas. Hay años en donde ustedes se podrán lucir más. Ahorita es un momento un poco de esperar y bueno, de mirar hacia adentro y empezar a fortalecerse desde adentro. Creo que es un poco la lección que quiere darles este año. Y además ustedes siempre han sido buenas para improvisar, entonces bueno, eso es algo que siempre se les ha facilitado y pueden aprovecharlo perfectamente bien este año, porque además van a necesitar hacerlo de repente. Ya saben que este año todos son giros de suerte. Y bueno, esto fue el horóscopo para abril y mayo. Y otra cosa que se me estaba olvidando mencionarles, y que bueno que están escuchando el cierre, es que bueno, yo les comentaba en el horóscopo del año que este podría ser un año de secas y de incendios y cosas así. Definitivamente lo puede ser. Pero también estamos viendo que ahorita, al ser 2 meses de lluvia, es posible que en la parte norte del planeta empiece a llover antes de lo esperado, ya que tenemos esta influencia del agua. Primero un agua intempestiva en abril y en mayo, ¿no? Entonces puede que recibamos aguas antes de tiempo. Sin embargo, también es muy posible que más adelante en el año veamos que también esta agua se va también antes de tiempo. Entonces, recordemos que este año no hay nada demasiado predecible, ni la economía, ni el clima, nada. Todo puede estar sujeto a cambio en cualquier momento. Es un año de locura, es un año, recordemos, para saber improvisar, y es un año para también saber soltar cuando hay que soltar y de alguna manera también como revolucionarse, renovarse. Entonces, no olviden esto y les recuerdo otra vez encarecidamente que vean el horóscopo del año. Y bueno, cualquier duda, consulta que tengan, me pueden mandar un WhatsApp al teléfono que está aquí en pantalla, más 52 729 8767 853. Y también, bueno, pueden pedirme desde su carta astral, su chart anual, tablas de compatibilidades, Feng Shui. Ustedes pregúntenme, hay muchas cosas en las que les puedo apoyar con este horóscopo chino. Pues bueno, amigos y amigas, va volando el año, va volando, pero pues esto todavía tiene mucho camino escabroso que andar y hay que estar a las vivas y sacar ese lado fuerte que todos llevamos dentro. Nos estamos viendo. Esto fue el Grand Peak Horoscope para abril y mayo. Nos vemos dentro de 2 meses y estaré publicando algunas cosas ahora en el Inter sobre los signos. Ojalá les guste.